estar considerando el pasaje. El pasaje tiene dos aspectos. Como yo les decía al comienzo, cuando íbamos a orar, el pasaje comienza mostrándonos o haciendo como un anticipo de lo que es la última sección del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene tres grandes divisiones. La primera, que va hasta el capítulo 9, que es conocido como el Evangelio o el ministerio de Jesús en Galilea. Del capítulo 9 al 18 y un poquito del 19 es todo el camino de Galilea hacia Jerusalén. Y aquí, como el pasaje nos dice desde el verso 31 al 33, se nos hace una síntesis de lo que sería la última parte del ministerio de Jesús, que es el ministerio en Jerusalén. Su predicación, el conflicto que tiene con los judíos, cómo ellos lo entregan, su muerte y su resurrección. Entonces ya estamos cerrando lo que sería la segunda parte, que es el camino hacia Jerusalén. Y en ese camino hacia Jerusalén vamos a ver la petición del ciego Bartimeo ahí en Jericó y cómo el Señor le sanó. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, vamos a tener dos pasajes lindos de cómo nos muestran cómo el Señor en su amor se compadeció de un ciego y lo sanó. Y la próxima reunión vamos a ver cómo el Señor entra a la casa de Zaqueo. Esos son los últimos dos acontecimientos del ministerio de Jesús antes de llegar a Jerusalén. Entonces, bueno, vamos a ver el pasaje de hoy. Primero, cómo Lucas nos va a dar la última profecía de Jesús acerca de su ministerio y su muerte en Jerusalén, y la sanación del ciego que los otros evangelios nos dicen que se llamaba Bartimeo. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a comenzar ahí con la introducción que hace Lucas en el versículo 31. Dice ahí: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén. Ellos ya iban para Jerusalén y no iban solos, como lo íbamos a ver. Iba una gran cantidad de gente, porque cuando se celebraban las fiestas en Jerusalén, los judíos tenían la santa convocatoria de ir. Entonces muchos iban para Jerusalén, entre esos Jesús. Y dice: y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea que los eventos que iban a suceder en Jerusalén eran eventos que habían sido profetizados. ¿Qué eventos? Dice ahí el verso 32: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Ese es como un resumen de los capítulos siguientes. En Jerusalén, Él va a ser entregado a los gentiles, va a ser juzgado, va a ser humillado, va a morir, pero gracias a Dios iba a resucitar. Entonces, de alguna manera, Jesús por tercera vez le anunciaba a los discípulos lo que iba a suceder en Jerusalén. Dice ahí el verso 34: pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se les decía. Era común, hermanos, que Jesús le hablara a sus discípulos y hasta ese punto ellos no entendían. Ellos escuchaban la palabra, ellos la recibían, pero esa palabra estaba velada para ellos. Ellos solo iban a entender esas cosas cuando sucedieran. Ahí, por medio del Espíritu Santo, ellos iban a entender lo que Jesús había dicho, lo iban a recordar, y ellos iban a ver en esos acontecimientos el cumplimiento de la palabra. Ahora, de alguna manera, eso se vincula a lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque era como si ellos fueran ciegos hacia aquello que estaban oyendo, hacia aquellos que se les estaba enseñando, y sobre todo hacia aquello que iba a ser Jesús. Él iba a morir, iba a resucitar, pero ellos ni entendían eso. Y en la vez pasada que Jesús les había dicho acerca de eso, el mismo Pedro le resistió. Es muy común, hermanos, que aún nosotros como discípulos a veces escuchamos la palabra, creemos que entendemos la palabra, pero solo las experiencias y ciertas cosas hacen que esa palabra tome el verdadero valor en nuestro corazón. Pero inmediatamente Lucas nos va a contar algo que sucedió ya casi llegando a Jerusalén, y es la sanación del ciego que se encuentra en la ciudad de Jericó. Entonces el pasaje nos va a mostrar la petición de Bartimeo
hacia Jesús, la respuesta de Jesús y la sanación. Y lo tercero es los frutos en la vida de Bartimeo. Ahora, hermanos, este pasaje, como todos los pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran a una persona que se acerca a Jesús, son pasajes que tienen mucha enseñanza para nosotros, porque como lo hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, son pasajes que muestran algunos aspectos naturales, pero que siempre tienen un significado espiritual. La ceguera natural de Bartimeo nos habla de la ceguera espiritual de los hombres. Y nos habla de la absoluta necesidad de que el Señor sane y nos permita ver aquellas cosas que naturalmente nosotros no podemos ver, que podamos entender aquellas cosas que naturalmente no podamos entender. Y esto nos va a mostrar aspectos maravillosos del Evangelio, la gracia de Dios y el impacto que Jesús tiene en la vida de las personas que sobre todo se acercan a Él. Porque hay personas a las que Jesús va a buscar. Y eso tiene una lección preciosa para nosotros, como lo que vamos a ver mañana en la mujer samaritana. Pero hay personas que vienen a buscar a Jesús. Y la búsqueda del ciego Bartimeo, hermanos, tiene una enseñanza preciosísima para nosotros. Entonces, bueno, vamos a mirar primero quién era este hombre y lo que nos narra Lucas acerca de él. Ahí comienza en el versículo 35. Entonces vamos a ver al ciego Bartimeo y su petición. Dice ahí: aconteció que acercándose a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Si usted va a los dos pasajes paralelos, Marcos y Mateo, hay una discusión, hermanos, porque algunos evangelistas dicen que eran dos ciegos. Y hay otra discusión porque en los otros evangelios se dice que Jesús estaba saliendo de Jericó. Y aquí dice que Jesús estaba acercando a Jericó. Los escépticos generalmente usan esos pasajes para decir que la Biblia tiene contradicciones, pero obviamente no. El asunto de los dos ciegos es que muy probablemente fueran dos ciegos, pero Lucas registra especialmente a Bartimeo porque la actitud de Bartimeo es más sobresaliente. Y a diferencia de otros que fueron sanados, Bartimeo tuvo unas actitudes de una persona que realmente se convirtió. Entonces Lucas hace el énfasis en Bartimeo, aunque posiblemente, como lo narran los otros evangelios, hubiera otro ciego con él. Y el asunto de que un evangelio dice que Jesús estaba saliendo de Jericó y otros como este donde estamos leyendo que dice que Jesús se estaba acercando a Jericó, algunos historiadores dicen que Jericó tenía era como esas ciudades que tenía una parte antigua y una parte nueva. Entonces posiblemente Jesús estaba pasando por la parte antigua, saliendo de la parte antigua y llegando a la parte nueva de Jericó. Eran dos ciudades que tenían algo de distancia, una parte antigua y otra parte nueva. El asunto, hermanos, es que el que es incrédulo le busca pelos al gato. ¿Sí? Pero nosotros no estamos con ese propósito, ¿no? Nosotros estamos con el propósito de entender el pasaje. Ahora hago la aclaración por si alguno tenía la duda. Entonces mire que Jericó era una ciudad a 25 kilómetros de Jerusalén, hermanos. Entonces siempre que las personas iban para Jerusalén pasaban por Jericó. Era un cruce. Siempre pasaban por ahí y muchos acostumbraban a abastecerse en Jericó y a reunirse para subir juntos a Jerusalén, porque de por sí el camino era peligroso. Entonces era posible que Jesús estuviera subiendo con una gran cantidad de personas que eran sus discípulos y además las multitudes que normalmente iban hacia las fiestas en Jerusalén. Y ahí aparece Bartimeo. Aquí en Lucas no se nos dice el nombre, pero Mateo nos dice que el ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Eso está en Marcos 10:46 para aquellos que lo quieren buscar. Entonces dice Lucas: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces aquí aparece pues el personaje de la historia que nos va a mostrar un poco el amor de Jesús, el poder del evangelio, la verdadera conversión. Y este hombre es un ciego y se nos dice que estaba junto al camino mendigando. Entonces este hombre tiene dos realidades. Por un lado tiene una afectación física. Él es ciego, él ha perdido la vista. Los otros evangelios nos dicen que no era ciego de nacimiento,
Si nos dice que cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice que recobre la vista. Entonces, es posible que este hombre no fuera ciego de nacimiento, sino por alguna lesión o enfermedad llegó a estar ciego. Y lo otro que nos dice el pasaje acerca de él en los evangelios, y aquí mismo donde lo estamos leyendo, es que estaba junto al camino mendigando. Entonces, hermanos, piense en Bartimeo. Bartimeo es una persona con una situación muy lamentable. Por un lado está ciego, con todo lo que eso significa. Tal vez nosotros no podemos entender a cabalidad qué significa la ceguera. Pero para los judíos, hermano, cuando una persona había nacido con la vista normalmente y quedaba ciego, generalmente eso estaba asociado al pecado o algún tipo de maldición que había venido por consecuencia del pecado sobre la vida de esta persona. Entonces, además de tener un problema de ser ciego, seguramente era una persona que había sido discriminada por su condición, porque para los judíos un asunto de salud como esos era una señal de juicio de Dios. Eran así re-evangélicos, como esos evangélicos que piensan que si a usted le sucede algo malo es porque usted está en pecado. Así eran los judíos. Ellos pensaban en ese tipo de ideas. Entonces, Bartimeo tenía la situación de salud, pero no solo la situación de salud, sino que también, como dice las escrituras, era un mendigo. Una persona en una situación económica miserable, que vivía de lo que los otros le daban, que vivía de la lástima de las personas, que vivía de la limosna, de que otros tuvieran compasión de él y le dieran algo. Entonces era una persona en una situación de salud miserable y una situación económica difícil, lamentable. Yo no sé si uno puede describir una situación más difícil. Alguien ciego, alguien que no puede trabajar, alguien que socialmente y religiosamente es discriminado, y alguien cuya economía por su situación misma de salud no se puede sustentar. Entonces vive de lo que los otros le dan. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una persona así. Realmente estamos delante de un cuadro, de una situación muy lamentable. Dice ahí, y al oír, verso 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Seguramente Bartimeo estaba acostumbrado a que la gente subiera a Jerusalén. Ellos sabían que las fiestas estaban cerca, entonces mucha gente se iba a dirigir. Pero esta multitud era diferente, ¿sí? Aquí vamos a darnos cuenta que cuando Jesús iba, pues gran cantidad de personas iban con él. Y él comienza a ver un ruido inusual, una cantidad de personas inusualmente ahí siguiendo a Jesús. Y él pregunta qué era aquello. Y la gente que iba pasando le responde ahí en el verso 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, al preguntar Bartimeo qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaba pasando tanta gente, le responden es que Jesús está pasando. Y aquí comenzamos a ver un poco lo que va a ser la oración o el clamor de Bartimeo. Dice ahí en el verso 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aquí vamos a ver el clamor de Bartimeo, mis hermanos. Seguramente, como ya Jesús lleva 3 años de ministerio, él ha hecho grandes obras en Galilea, ha ido a 2 Pascuas a Jerusalén, estuvo bautizando, muchos milagros, muchas señales, ha recorrido casi todas las aldeas del país predicando. La fama de Jesús era conocida. Ya para ese punto Jesús era una persona importante, ya la gente subía a Jerusalén con la expectativa de que iba a ser Jesús en Jerusalén. Y Bartimeo, al escuchar de que el que iba pasando ahí por el camino era Jesús, Bartimeo clama. En medio de su miseria, en medio de su pobreza, en medio de su ceguera, Bartimeo clama. Y mira esa palabra que usa Lucas para describir el clamor de Bartimeo. Dice ahí, entonces dio voces. Esa palabra en el griego que usa Lucas es boao, que significa
clamar, pero como cuando alguien grita, como alguien que grita pidiendo ayuda, ¿sí? Lo más cercano a nosotros como cuando alguien grita auxilio, ¿sí? Mateo, cuando dice que él habló, Mateo usa otro verbo. La palabra que usa Mateo es gritó o habló a todo pulmón o vociferó. Y miren lo interesante, hermanos, porque usted puede pensar que va pasando Jesús con una multitud de gente. ¿Y usted ha escuchado una multitud de gente que va pasando y va pasando? Seguramente si usted habla de manera normal no va a ser oído. Entonces la idea de las palabras de Bartimeo es que Bartimeo gritó, clamó, vociferó. Piensa en esto, era como usted escuchaba a alguien gritar así: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No eran unas palabras normales, eran unas palabras en medio de un grito de ayuda. Y esa palabra clamar que usa Lucas, o levantar un clamor o gritar, tiene que ver con alguien que está en una situación desesperada, alguien que pide con vehemencia ayuda o socorro. Entonces, como estamos diciendo, Bartimeo no solo nos está hablando de un hombre, como decíamos, lo natural es figura de una realidad espiritual. Bartimeo representa a ese hombre miserable, en pobreza espiritual, que no tiene la capacidad de ver sobre todas las cosas eternas, espirituales. Pero Bartimeo, en medio de su miseria, sabe que Jesús está pasando. Él ha escuchado varias cosas de Jesús y él cree en su corazón y él comienza a clamar. Comienza a llamar la atención del Señor, comienza a pedirle vehementemente al Señor que tenga misericordia de él. Mira el clamor. No solo la Escritura nos muestra esa necesidad, esa urgencia, ese desespero de este hombre ciego, sino nos muestra qué palabras dirigió a Jesús. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor de Bartimeo tenía estas dos frases: Jesús, Hijo de David, y ten misericordia de mí. Hermanos, como lo estamos estudiando y como lo vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, hay títulos que se usan para referirse a Jesús que no son solamente palabras. Para los judíos eran palabras que tenían un gran contenido espiritual y doctrinal. Esa frase, Hijo de David, era una frase que todos los judíos entendían que tenía un carácter mesiánico. O sea, ellos no le decían a nadie que era hijo de David, hermanos. Cuando Jesús le pregunta a los fariseos: ¿quién es el hijo de David?, ellos dicen: el Mesías. Entonces, cuando Bartimeo, en su ceguera, en su miseria, en su condición, sabe que Jesús está pasando, hay como un destello de luz en el corazón de Bartimeo. Nosotros podemos especular de dónde viene esa luz, de dónde viene esa fe. Posiblemente él había escuchado de los 10 leprosos que habían sido sanados. Posiblemente él había escuchado de la niña que había sido resucitada, de la mujer del flujo de sangre que había sido limpiada. Posiblemente sabía la multiplicación de los panes. Bueno, había muchas cosas que se decían. Posiblemente había escuchado hablar acerca de la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y cuando él ve que le está pasando, él confiesa con su boca, porque la Biblia dice que si alguien confiesa este tipo de confesiones públicamente es porque en su corazón lo cree. Y Bartimeo, en su miseria, en su pobreza, en su ceguera, él cree quién es Jesús. Cree que Jesús es el Mesías escogido de Israel, el Hijo de David, sobre el cual Dios había unas promesas de que se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre, trayendo una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo pacto para la nación de Israel. Hermanos, gente que vio milagros, gente que escuchó enseñanzas, fariseos que conocían las Escrituras, rechazaban de manera constante a Cristo. Entraban en discusión con él.
Le menospreciaban, le acusaban de cosas terribles, le decían samaritano, endemoniado. Y ahora nos encontramos un hombre en la peor condición, enfermo, pobre, mendigando y botado ahí en el medio del camino. Pero como nos va a mostrar el clamor de Bartimeo, Bartimeo tenía fe. Y como Jesús lo había enseñado antes, era una fe pequeña, pero tenía. Cosa que no tenían otros. Al confesar Jesús, hijo de David, era una señal de que Bartimeo ya tenía una idea de quién era Jesús, a qué venía Jesús, y que él tenía el poder y la capacidad de salvarle y sanarle. Tremendo, ¿no, hermanos? Que a veces la fe que es capaz de llevarnos a clamar públicamente, a orar públicamente, a pedir ayuda públicamente, es una fe que a veces tienen los más desventurados, los más miserables, los más despreciados. Así diría Pablo que estaría compuesta la iglesia, por lo vil, lo menospreciado, pero que creía. Y Bartimeo sabe que va pasando Jesús y él comienza a clamar. Hermano, Bartimeo en su situación desesperada, él no tiene vergüenza, él no tiene preocupación que dicen los demás. Él clama: Jesús, hijo de David. Y la siguiente parte de su clamor es esta, dice: ten misericordia de mí, o ten piedad de mí. Esta oración, hermano, es una oración que pone a Bartimeo en su verdadera condición. Es alguien que no tiene ningún mérito, ninguna justicia, ninguna obra, nada en que engrandecerse. Hermanos, Bartimeo es tan diferente al joven, o al que lo que llamamos nosotros el joven rico, que un hombre próspero, un hombre que conocía la ley, un hombre importante. Bartimeo es todo lo contrario, hermano. Bartimeo es pobre, es una persona despreciada, y es una persona que posiblemente está en una condición de ceguera por causa de su pecado. Y Bartimeo ora: Señor, compadécete de mí. Él no pide justicia, pide misericordia. Él no demanda derechos, él pide compasión. Hermanos, si era que la situación de Bartimeo realmente era una situación de miseria que requería que Cristo se compadeciera de él. Todos iban para la fiesta a celebrar, a hacer memoria de los grandes hechos de Dios, y él estaba en un estado de pobreza, de miseria. Pero Bartimeo, en su fe, en lo que Cristo puede hacer, él clama: Señor, compadécete. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Señor, líbrame, sálvame. Entonces, hermanos, aquí vemos un hombre en una situación lamentable, pero que está en una búsqueda, en un clamor de Cristo. Y eso es algo que ya debería abrir nuestros ojos, nuestro corazón, a ver, hermanos, cómo realmente el más vil, el más pecador, el que está en una situación más deplorable, puede llegar a tener una fe, puede llegar a clamar, puede llegar a buscar el socorro y la ayuda de Cristo y encontrarla. La actitud de Bartimeo nos debería llevar a buscar, a desear la misericordia, la gracia del Señor, y que el Señor nos libre tal vez de nuestra ceguera, que el Señor nos sane, en algunos casos nos salve, en otros casos abra nuestros ojos, porque a veces hay personas que están en el mundo perdidas como este ciego Bartimeo, pero también a veces hay cristianos igual, en una situación lamentable, pobreza espiritual, ceguera espiritual. Mientras Jesús va, ellos están postrados. Y la fe, el clamor de Bartimeo es un estímulo a nosotros, a la oración, a la súplica. Señor, estoy en esta condición, no puedo ver esto, no puedo levantarme, estoy en pobreza, en miseria.
ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, no quiero conformarme a estar en esta condición, sálvame, sáname, líbrame. ¿Sí? Es un estímulo. Lastimosamente algunos están ahí, ciegos, pobres, miserables, y no claman. Tremendo, ¿no, hermanos? Que aquí lo que vamos a ver no es que lo más terrible de un hombre no es la ceguera, sea natural o espiritual, o la pobreza, sea natural o espiritual. Lo más terrible del hombre es que muchas veces se acostumbra a esa condición, vive esa condición y se autoengaña en esa condición, de tal manera que él no busca la ayuda, el auxilio, el socorro que puede traer Cristo a nuestra vida. Esa era la lamentable situación de la iglesia de la Odisea. Creían que estaban bien, pero eran ciegos. Creían que tenían cosas, pero eran pobres. Terrible, ¿no? Y se acostumbraron, hermano. Yo ahí conozco cristianos o iglesias que lo más lamentable no es su situación, sino lo más lamentable es que en su situación creen que están bien. Eso es peor. Porque eso, ¿saben cómo le llama uno cuando enseña doctrina de vida cristiana? Autoengaño. Autoengaño. En este caso, Bartimeo ve su condición y clama. Pero mire lo que sucedió. Verso 39. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Hermanos, imagínense la situación de este hombre. Este hombre comienza a clamar y la multitud que va con Jesús, los que iban delante, en vez de llamar la atención a la situación de Bartimeo y tener simpatía, ellos se oponen al clamor de Bartimeo y le reprendían. Con un típico desprecio le decían: cállate, Bartimeo, haz silencio, incomodas. Imagínense la situación, hermanos. La gente que no sabía ni entendía la desgracia en la que estaba viviendo Bartimeo se opuso al clamor de Bartimeo, hermanos. Y eso también tiene una lección espiritual para nosotros. No pensemos que cuando nuestra alma, nuestro corazón comienza a tener ese deseo de buscar a Cristo, de clamar a Cristo, vamos a recibir la aprobación de los demás. Muchas veces lo contrario. Muchas veces el alma sedienta comienza a buscar a Cristo y el mundo se opone, el diablo se opone, hasta su misma carne se opone. Y generalmente la oración, el clamor que levanta el corazón necesitado va a tener obstáculos que él va a tener que aprender a vencer. Y eso nos lo muestra Bartimeo, hermano, porque con toda su condición, con toda su situación y con toda la oposición que él tuvo, no se detuvo. Hermanos, si nosotros podríamos pensar cuáles serán los obstáculos que yo puedo encontrarme en mi oración o en mi clamor a Cristo. Yo en muchos aspectos, yo sentía viendo este pasaje que en muchos aspectos nosotros somos ciegos, hermano. Necesitamos ser sanados. En muchos aspectos necesitamos la gracia transformadora, poderosa de Cristo. Y muchas veces nosotros vamos a clamar, pero para poder clamar con un clamor que llegue al cielo y que tenga respuesta, ese clamor se va a tener que sobreponer a obstáculos. Un obstáculo, como vemos acá, son las multitudes, las personas. No todo el mundo entiende la lucha espiritual que uno tiene, la necesidad espiritual que uno tiene, la búsqueda que uno tiene. Y muchas de las personas van a menospreciar esa búsqueda. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto estudio de la palabra? ¿Para qué tantas reuniones? Para ellos es extraño nuestra búsqueda. Para ellos es extraño que nosotros oremos temprano. Para ellos es extraño que nosotros nos apartemos unos días para buscar a Cristo en un campamento. Para ellos es extraño muchas de las cosas que hacemos. Y la gente se opone, la gente se burla a eso.
Hermanos, pero nuestras luchas no son solo con multitudes o con personas de carne y hueso. La Biblia, como lo hemos estado estudiando, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos un enemigo del alma. Y que si Él puede, nos va a dejar en la miseria siempre. Si Él puede, nos va a dejar en la ceguera siempre. Y ese enemigo de nuestra alma es el diablo, que disfruta, se goza cuando ve a un hombre creado a imagen de Dios y semejanza de Dios en un estado de miseria, de pobreza, lamentable, sin dignidad, sin esperanza, sin futuro. El diablo se alegra de eso, hermanos. Y el diablo se va a oponer a nuestra búsqueda de Dios. Y el diablo nos va a poner tentaciones, obstáculos, pecados, personas, todo lo que pueda distraernos de esa búsqueda. Y tenemos que vencer, y tenemos que saber que lo que se está oponiendo a que yo ore, a lo que yo me congregue, a que yo busque a Cristo, es algo mucho más que natural. En estos días estaba orando por algunas personas específicas, hermano, y me levanto y hago el devocional. Y estoy en Apocalipsis y leo ese versículo donde dice: no temas, porque he aquí Satanás ha llevado a unos a la cárcel. Y yo sentí que era muy asociado a mi oración. Me di cuenta que no solo era un asunto natural, no era solo un asunto de circunstancias, sino que posiblemente era el diablo. El diablo que trae desánimo, el diablo que pone obstáculos, el diablo que levanta contiendas, el diablo que se opone a nuestra búsqueda de Cristo. Seguramente el diablo en medio de las multitudes le decía a Bartimeo: ¿para qué clamas? Ciego, miserable, ¿para qué oras? Y así a veces habla el diablo, hermanos, menospreciando nuestra búsqueda, menospreciando nuestro clamor, nuestra necesidad. Pero miren la actitud de Bartimeo, hermanos. ¿Qué más obstáculos? Yo quisiera resaltar esto, hermanos, porque nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos en nuestro clamor por Cristo. La pereza. Vamos, la pereza. Muchos quedan ciegos en una situación miserable porque se acostumbran a estar ahí. Ellos no tienen intención de buscar. Ellos se acostumbraron al camino, al piso, a la limosna, a la ceguera. Y entran en un estado de conformidad, pasividad, pereza, distracción. Terrible, ¿no, hermanos? El mundo. Tantas cosas, hermanos, que nosotros vamos a tener que vencer para poder clamar a Cristo y para poder ser oídos. Mira el ejemplo de Bartimeo, dice ahí: y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. ¿Qué ejemplo, no, hermanos? El buscador descuidado, el buscador perezoso, el buscador de doble ánimo, a la pequeña oposición ya desiste, ya abandona, ya se desanima, no me escuchó y tras del hecho me callaron. ¿Sí? Fácilmente Bartimeo hubiera podido decir eso. No, yo comencé a buscar y entre más busqué, más problemas, hermano. Más difícil el asunto en la casa, más difícil el asunto en el trabajo, más pruebas. Pero Bartimeo nos muestra el carácter y, como Jesús lo va a decir, la fe. La fe genuina, hermanos, que aunque pequeña, aunque pálida, genuina. ¿Saben dónde se ve una fe genuina? A pesar de la imposibilidad, a pesar de la debilidad personal, a pesar del rechazo y la oposición, se mantuvo. Dice: pero él clamaba mucho más. O sea, mientras le hablaban que no lo hiciera, él clamaba más. Gritaba más, vociferaba más, pedía más. Hermanos, aquí nos muestra, como decíamos en otra enseñanza,
claves importantes que Jesús enseñó en otros lugares. El que pide, recibe, hermano. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. O sea, Jesús insistía que las personas fueran buscadores determinados, perseverantes. Hermano, ¿cómo es nuestra búsqueda? Nuestra búsqueda es un clamor a Cristo constante, un clamor agonizante, un clamor que se mantiene en medio de las dificultades, un clamor que se sobrepone a los obstáculos. Bueno, esa es la clave de la fe de Bartimeo. Bartimeo siguió, Bartimeo perseveró, Bartimeo se mantuvo. Tremendo, ¿no, hermanos? Ese es un ejemplo para nosotros. No podemos desistir a la primera oposición, hermanos. No podemos desanimarnos a la primera situación que viene, ni a la segunda, ni a la tercera. En ese mismo pasaje que les digo que estaba leyendo en Apocalipsis ese día de mi devocional, hermanos, dice el pasaje ahí: y aquí Satanás va a echar unos a la cárcel y tendrán persecución, estoy parafraseándolo, y tendrán persecución por 10 días. ¿Han leído ese mensaje? A la iglesia en Esmirna. Pero el pasaje, ¿sabe cómo termina? El Señor no les dice, pero sean fieles esos días. ¿Sabe cómo dice el pasaje? Pero tú sé fiel hasta la muerte. O sea que la perseverancia no es solo los 10 días de prueba. La perseverancia es hasta la muerte, hermanos. ¿Recuerdan el pasaje que estudiamos hace poco en Lucas? La viuda que clamaba de noche y de día. Hermanos, nuestro clamor, nuestra búsqueda de Cristo debe ser constante, incesante. A pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, debemos sobreponernos. ¿Usted cree que no fue difícil para Bartimeo clamar y que lo menospreciaran? ¿Usted cree que él se sintió tranquilo, cómodo? No. Seguramente eso le generó indignación, seguramente se sintió humillado, seguramente se sintió menospreciado, pero aún así siguió clamando, hermanos. Hermanos, no debemos dejar de clamar, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de persistir. El Señor espera que nosotros seamos hallados fieles hasta la muerte. Dice ahí, pero él clamaba mucho más. ¿Y qué seguía clamando? Él no le añadió palabras a su oración, él seguía clamando lo mismo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su clamor tiene dos partes. Una: creo en ti, Jesús. Creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Salvador, creo que tú eres el Rey esperado, creo en tu reino, creo en el nuevo pacto que tú traes. Y ten misericordia de este miserable, Señor. Compadécete de este pecador, compadécete de este ciego, compadécete de este pobre, Señor. Mira esa oración, hermanos. ¿Saben qué? Ese tipo de oraciones nunca quedan sin contestación, hermano. Cuando nosotros en nuestra oración ponemos a Cristo en su lugar y nos humillamos a nosotros y nos ponemos en nuestro lugar y pedimos misericordia, siempre vamos a ser oídos, hermano. Dios no rechaza al humilde y quebrantado de corazón, hermanos. Dios le da gracia. Entonces, si nosotros como Bartimeo clamamos creyendo quién es Cristo, creyendo sus promesas, creyendo su palabra, aferrándonos a su autoridad, a su gloria, a su poder y humillándonos como las criaturas miserables que somos, posiblemente vamos a ser sanados. Posiblemente vamos a ser escuchados. Entonces la primera parte de esta porción, hermano, nos muestra a Bartimeo, su condición, pero también su clamor, hermanos. Y ahora vamos a ver la segunda parte del pasaje, cómo Jesús responde y le sana. Dice ahí en el verso 40:
Jesús entonces, deteniéndose. Yo creo que cuando Jesús lo escuchó la primera vez, a propósito siguió. Y cuando la gente lo estaba menospreciando, ahí estaba Jesús escuchando. Pero cuando él ve la insistencia de Bartimeo, se detiene, hermanos. Dice ahí, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó. Hermanos, aquí, esto es maravilloso, ¿no, hermanos? ¿Quién era Bartimeo para que Jesús, siendo Jesús, hermano, se detuviera? Hermanos, y no solo piense eso, que habíamos leído en los versículos anteriores. En los versículos anteriores leíamos que Jesús le acababa de decir a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén y allá voy a ser entregado, humillado, escupido, abofeteado, crucificado. Jesús iba con un propósito a Jerusalén. Jesús iba enfocado hacia Jerusalén. Fácilmente, en medio de la preocupación que el Señor tenía al ir a Jerusalén y cumplir el propósito de Dios, Él hubiera podido pasar por alto a ese pobre Bartimeo. Pero no, hermanos, aquí vemos la compasión de Jesús. Estos son de los últimos milagros que Jesús va a hacer en su ministerio, hermanos. Jesús se detiene. Él sabe que tiene que ir a Jerusalén, pero ¿saben por qué se detiene? Porque Él va a ir a morir en Jerusalén por hombres como ese, por ciegos como ese, por miserables como ese y como nosotros. Entonces Jesús se detiene y, como dice aquí, en un acto de misericordia y de piedad le da una audiencia. Tremendo, ¿no, hermanos? Miren, esa audiencia le dice, verso 41, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué esperas de mí? ¿Se acuerdan que un día estábamos hablando de un pasaje parecido? ¿Qué responderíamos, hermanos, si hoy estuviéramos delante al Señor y nos preguntaras: ¿qué quieres que te haga? Ahora, cuando nosotros mantenemos una oración incesante, es porque generalmente tenemos unas necesidades espirituales específicas, claras, que comúnmente estamos levantando delante del Señor. No sé, el que se está acercando al Evangelio es salvación: Señor, sálvame. El que ya es creyente, está comenzando su vida cristiana: Señor, afírmame, no quiero volver atrás al mundo, ayúdame a orar, ayúdame a leer tu palabra. El que ya lleva tiempo y tiene una responsabilidad: Señor, mira que esta responsabilidad me está quedando grande. Mira mi familia, mira la iglesia, mira este ministerio, mira este tiempo. Bueno, tenemos oraciones determinadas, ¿no, hermano? Es muy común cuando nosotros oramos intensamente, oramos específicamente, ¿no? Esas oraciones ambiguas. Hermano, ¿usted quiere ser un cristiano carnal? ¿Usted quiere ser un cristiano estancado, un cristiano que espiritualmente no madura? Escuche su oración. Y si su oración es esa oración de: gracias, Señor, por la vida. No es que no hay que agradecer, hermanos. Pero te pido por todos los hombres, Señor. Y te pido por el día de hoy, amén. Esa oración ambigua es una oración que no tiene sentido, que no apunta a ningún lado, que no tiene propósito, ¿no? Aquí el Señor le va a preguntar: ¿qué me estás pidiendo? Decía un hermano: pregúntele a una persona: ¿qué oró hoy? Y si esa persona no es capaz de responderle ¿qué oró hoy?, es porque su oración es ambigua. ¿Qué oró esta semana? ¿Qué quieres que el Señor te haga? Aquí hay una necesidad clara, ¿no, hermanos? El hombre era ciego. El hombre necesitaba que Jesús, en su poder y en su gloria, interviniera y lo salvara de esa situación. Y él sabía que el único que podía hacerlo era el Señor. Entonces él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dice: ¿qué quieres? Él dice: Señor. En otro pasaje dice: que recobre la vista. Señor, soy ciego, sáname. Vuélveme a conceder ver.
Esa era la petición de Bartimeo. Petición que el Señor oyó por esa fe insistente. Petición que el Señor se plació escuchar y se plació responder. Hermano, y el Evangelio nos estimula a nosotros a orar y nos da la esperanza de ser oídos. ¿Usted ha escuchado cuando Jesús le dice a los discípulos: hasta ahora no has pedido? Pedid, pedid en mi nombre. Para que, mire lo que dice Jesús, para que vuestro gozo sea cumplido. Es como si Dios, como un Padre amoroso, se goza cuando nosotros le buscamos, le clamamos, y especialmente esas oraciones están centradas en su voluntad y en nuestra necesidad espiritual. El Señor les decía a sus discípulos: hasta ahora no habéis recibido, pedid. Hermanos, si estamos en una lucha espiritual, si estamos en una necesidad, si estamos en aspectos de nuestra vida que realmente está en una situación lamentable, pidamos. Pidamos en el nombre de Cristo, confiando en Él, sabiendo que Él se compadece de nosotros. Y Él dijo: Señor, que reciba la vista. Mira la respuesta de Jesús, hermano. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Aquí vemos, hermanos, que a pesar del ruido de la gente, de la oposición de la gente, Jesús conocía a Bartimeo, hermanos. Jesús conocía que ese clamor que se escuchaba por ahí de ese ciego era un clamor con fe. Era un clamor que creía en Él. Era un clamor de necesidad, de súplica. Y Jesús le dijo: recíbela. O sea, le otorgó, le concedió la respuesta a ese clamor. Hermanos, qué precioso, ¿no? Que el Señor no solo se detiene a escuchar, sino que además de eso nosotros podemos tener la seguridad de que Él tiene el poder para responder. Y el amor, la compasión para hacerlo. No nos detengamos ante el trono de la gracia, porque la Biblia dice que Él está como un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones no quedan en el salón, ni en la casa donde oramos, ni en el lugar donde hacemos el devocional, ni en el lugar donde afligimos nuestra alma. Nuestras oraciones suben al trono de la gracia, hermanos. Llegan a los oídos de nuestro Señor y Salvador. Y cuando Él se complace, cuando son conforme a su voluntad, cuando son insistentes, Él se mueve en misericordia y la responde. Hermano, esto nos debe llenar a nosotros de esperanza, de que podemos orar y podemos ser oídos, hermano. De que podemos orar y nuestras oraciones pueden ser respondidas. De que el Señor otorga el deseo de aquellos que le insisten constantemente y con fe. Y el Señor dice, esa frase es interesante, hermano: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos dice tu fe? O sea, Bartimeo tenía una fe personal, hermanos. ¿Hasta qué punto podríamos decir que la fe de Bartimeo era una fe madura, perfecta, completa? Imposible, difícilmente podríamos llegar a esa conclusión. Si los que llevaban 3 años con el Señor no tenían esa fe, ¿no? Los versos anteriores nos decían que ni entendían ellos. Pero a pesar de la palidez, tal vez de la debilidad, de la falta de esa fe madurar, de ser llena de pronto de enseñanza y de experiencia, con todo y eso, Bartimeo creyó en Jesús, hermano. Con todo eso creyó que Él era el Mesías. Con todo eso creyó que lo podía oír. Con todo eso clamó públicamente y se mantuvo en medio de la oposición. Con todo y eso su fe se aferró al Señor como su única salida. Hermanos, y esa fe podemos decir no solo le sanó, porque saben que la palabra que el Señor usa ahí para tu fe te ha salvado
es una palabra que se usa en todos los evangelios para hablar de salvación. Y hay otra palabra que se usa para hablar de sanación. Quiere decir que lo que creyó Bartimeo, que lo que buscó Bartimeo, no solo le sanó físicamente, hermanos, le salvó espiritualmente. O sea que en su clamor, en su búsqueda de misericordia, Dios le salvó y le sanó. ¿Usted puede ver la misericordia del Señor? Como cuando la fe de unos hombres hizo que trajeran a un hombre, ¿sí?, desarmaran el techo y le hicieran descender delante de... Y el Señor le dice: por la fe has sido salvado. Y los otros le preguntan: pero ¿quién eres tú para salvar y perdonar pecados? ¿Ustedes tienen problema con eso? Bueno, y también levántate y anda. O sea, lo sanó y lo salvó. Porque Jesús, hermanos, no solo tiene el poder para salvar, sino también para sanar, hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces para nosotros es fácil creer en un sentido cuando escuchamos el evangelio que Jesús nos puede salvar, que Jesús nos puede perdonar, que Jesús puede darnos vida eterna. Pero a veces no podemos creer que Jesús puede sanar nuestro mal carácter, nuestra falta de entendimiento de la palabra, nuestra pobreza en muchos aspectos. Él también sana, hermanos. Él también puede darnos una visión nueva de las cosas. Él también puede avivar nuestro corazón. Él también puede recuperar aquellas cosas que a veces por el pecado, por las circunstancias perdemos. La obra del Señor es tan completa, hermanos. La obra del Señor es tan grandiosa que no solo salva personas, sana matrimonios, libra a hombres del mal carácter, restaura vidas, levanta personas para un servicio, da nueva esperanza, nueva expectativa. El Señor es poderoso, hermanos. Pero ¿por qué recibió todo esto Bartimeo? Dice ahí: por la fe. Hermanos, obviamente, como explican algunos, la fe no fue la que produjo esto. La fe simplemente fue la mano que extendió para recibir lo que Jesús puede hacer. Hermanos, él inmediatamente, miren lo que dice ahí, verso 43, y luego vio. Un milagro completo, inmediato y definitivo. Hermanos, Dios puede hacer esas obras en nosotros, hermanos. Dios puede salvarnos en un momento. En un momento podemos estar en una situación de condenación, de perdición, nuestras almas puestas al fuego eterno. Podemos creer y pasar de estar muertos a estar vivos, hermano. Pasar de estar condenados a ser perdonados. Pasar de estar ciegos a ver. La fe y la respuesta de Cristo, hermanos, cambia en un momento, en un abrir y cerrar de ojos una vida. Que esto nos estimule a creer, ¿no, hermanos? Que esto nos estimule a confiar, que esto nos estimule a buscar a Cristo como lo buscó Bartimeo. Entonces, la primera parte vemos el clamor de Bartimeo, la segunda parte vemos la respuesta de Jesús al clamor. Y ahora lo último que vamos a encontrar en nuestro pasaje desde el verso 43, que solo el verso 43, es los frutos. Los frutos en la vida de Bartimeo, porque aquí usted se da cuenta que no solo fue sano, por lo siguiente usted se da cuenta que fue salvo. Dice ahí: y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Comentarista decía: el ejemplo de la conducta de Bartimeo es la gran evidencia que el Señor se estaba refiriendo a una persona salva, a una nueva criatura. Miren cuáles son las dos evidencias principales que aparecen en el pasaje. Dice: y enseguida recobró, perdón, estoy leyendo ahí Marcos, dice Lucas, dice: y luego vio y le seguía. Y usted, por eso había puesto aquí Mateo, a Marcos, perdón. Marcos dice
en Marcos 10:52 dice, y seguía Jesús en el camino. Entonces la demostración de nueva vida de Bartimeo consistió en que él no solo recibió el milagro y se fue, porque hubo gente que hizo eso muchas veces, hermano. El Señor los sanaba y se iban, y no volvían, y no daban gracias. Simplemente recibían lo que estaban pidiendo, y una vez obtenido el don, se olvidaban del dador. Pero aquí vamos a ver una señal en Bartimeo, y es la señal de que él estaba postrado, Jesús lo llama, Jesús lo sana, y Bartimeo comienza a caminar con Jesús. Seguramente Bartimeo siguió a Cristo hacia Jerusalén, estuvo en el camino con él, vio las enseñanzas, vio cómo entró en la casa de Zaqueo, vio lo que le predicó a los fariseos, vio cuando lo entregaron, vio cuando murió. Posiblemente era parte de los 120 cuando Jesús resucitó y se le apareció a su iglesia. Hermanos, todo aquel que verdaderamente ha sido salvo por la gracia de Dios, que verdaderamente ha gustado la misericordia de Jesús, es una persona que sigue a Jesús. Y en términos prácticos, seguir a Jesús es la disposición a ser su discípulo, es la disposición a aprender, a obedecerle, a amarle. La base de nuestra obediencia a Cristo, hermanos, no es la imposición, es la gratitud. Yo tengo deseo de seguirle, de obedecerle, de ser como Él, porque he recibido tanto amor, tanta gracia, tanta bondad, que mi corazón me constriñe. El Señor no salvó a Bartimeo ni lo sanó para que él siguiera viviendo los mismos pasos que vivía antes, para que él se quedara en Jericó disfrutando de su nueva vida. Jesús lo salvó para que él fuera su discípulo, hermanos. Jesús lo salvó para que él le siguiera. Jesús le salvó para que caminara con él. Hermanos, ¿y ese camino hacia dónde lo dirigía? Hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia la oposición, hacia lo oprobio, hacia la muerte. Pero él conoció el amor de Cristo y ahora seguía los mismos pasos y seguía en pos de su maestro. Alguien decía: los discípulos piadosos son lo que son porque aman a aquel que los amó primero y los lavó del pecado en su propia sangre. Cristo los sanó y por tanto se conocen como los seguidores del Cordero. Hermanos, la verdadera fe que trae salvación hace que la persona ahora tenga el deseo, el gozo, el anhelo de seguir a Cristo. Hace que la persona se haga un discípulo de Cristo, ame a Cristo, busque a Cristo. ¿Cuántos casos tristes vemos en los evangelios y en nuestra experiencia de personas que vienen por un favor, reciben el favor y le dan la espalda a aquel que los salvó? Terrible, ¿no, hermanos? Terrible la ingratitud del hombre, pero no así Bartimeo y no así los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes vienen con necesidad, mucha miseria, mucha ceguera, mucha pobreza. Y Jesús, en su amor, en su gracia, en su evangelio, por su palabra, por la obra del Espíritu, les salva, les da una nueva vida, nuevos ojos, nuevo corazón, nueva esperanza. Y ahora ellos, en respuesta a ese amor, les siguen. Yo quisiera pensar, y quisiera que pensáramos cada uno de nosotros, si yo tengo esa disposición a seguir a Jesús, a amar a Jesús, a buscar a Jesús. Si realmente estoy dispuesto a dejar mi vida, Jericó, todo lo que era, ahora por seguir al Señor, conocer al Señor, hacerme discípulo del Señor. Dice ahí, eso fue algo inmediato, así como la sanidad fue inmediata, este seguir también fue inmediato. Y luego vio y le seguía. Pero miren también otra característica importante, hermanos, de esta nueva criatura que era Bartimeo. Dice ahí, y le seguía glorificando a Dios.
Spurgeon decía una cosa, citando el pasaje de Hechos cuando Pablo se convierte. ¿Usted ha leído el pasaje de cuando Pablo se convierte y él está en... Se me fue el nombre. En Damasco. Y él está en Damasco y el Señor le manda a un discípulo a buscar a Pablo. ¿Saben cuál fue la señal de que Pablo se había convertido? Y que el Señor le dijo al discípulo: ve porque él aquí ora. Esa es la señal. Cuando llegues lo vas a encontrar orando. ¿Usted quiere ver la señal de un nuevo convertido? Decía Spurgeon, cuando usted lo esté buscando, él ora. No sabe cómo orar, pero ora. No son oraciones largas, teológicas, profundas, pero el alma que ha experimentado el poder del Evangelio hace que su corazón desee tener comunión con Dios. ¿Cierto? Eso que dice Spurgeon es cierto. Pero yo le voy a poner aquí otro asunto, hermanos. He aquí, él glorifica a Dios. Este se convierte, hermanos. Este se convierte y antes no tenía nada por qué gozarse, no tenía nada por qué alegrarse, no tenía nada por qué darle gloria a Dios, porque su situación era miserable. Lo único que tenía en su boca era clamor. Clamor de un necesitado, desesperadamente necesitado. Pero una vez recibe la gracia, el don, la sanación y la salvación, ¿qué produce esto en el corazón de Bartimeo? Alabanzas. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se acuerda de su conversión. Si no se acuerda, es posiblemente que no se ha convertido. Porque si algo tiene, tal vez no el día, yo no me acuerdo del día, pero me acuerdo del periodo, hermanos. Cuando yo me convertí, hermanos, yo no podía dejar de llorar. Yo no podía dejar de llorar, hermano. Era una cosa terrible. Y en esa época yo me convertí, donde me convertí, los hermanos tenían un cassette de música cristiana de Freddy Rodríguez. Hermano, yo escuchaba ese cassette y yo lloraba escuchando a Freddy Rodríguez, hermano. Era alguna cosa, eso me salían lágrimas y me salí. Yo pasé, yo creo que ese mes llorando y cantando. Imagínate, Freddy Rodríguez, no mentiras. Pero era algo impresionante, hermano. Yo antes disfrutaba la música del mundo, antes disfrutaba las fiestas, cuando iba al estadio, todo eso. Pero llorar y cantar a Dios, eso era algo nuevo. ¿Por qué? Algo había sucedido. Por eso yo decía el domingo pasado, hermano, cuando yo veo a alguien en la reunión el domingo de alabanza quieto, con su boca callada, yo digo, este es un impío colado acá, hermano. Un cristiano no tiene esa actitud, hermano. Un cristiano ama la alabanza, hermano. Se deleita, se goza, se alegra. Pero ese que queda ahí como medio muerto, usted dice que sepulcro blanqueado, no dice Señor. Porque, hermanos, el corazón que ha disfrutado la gracia de Cristo es tan sensible, ¿no, hermanos? Es tan alegre, hasta cuando uno está mal, esa alabanza es como Señor, es ese clamor, pero hermanos, eso es un fruto de la conversión. Es un fruto. Usted mire, si ora y cuando viene el momento tiene esa expresión de alegría, de agradecimiento, de gozo. Ese es hermano. ¿Sí? Puede que haya algún cristiano que esté atrofiado por algún pecado, por alguna situación, pero no es normal, hermano. No es normal la indiferencia, la frialdad que algunas personas tienen delante del tiempo de adoración, sea público, sea personal. No es normal, eso es un atrofio raro. No sé si se dice así. Atrofio. Hermanos, dice ahí, y le seguía, mire eso, glorificando a Dios. O sea, el que antes clamaba, ahora glorifica. Ya no va clamando, Señor, ten misericordia de mí, sino ahora comienza a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 bendito el Hijo de David. Y toda la gente, Hosana. Hermano, así fue que entraron a Jerusalén.
Así fue que esos milagros generaron una expectativa de que el que estaba llegando era el Salvador. Y los jóvenes tenían palmas y alababan. Y el Señor dice, así fue que dijo el salmista: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. No se pueden callar porque los fariseos estaban indignados, querían callarlos. Entonces, hermanos, la conversión, el don, la gracia, la obra de Cristo en nuestras vidas trae discipulado y obediencia al camino de Cristo, y adoración y exaltación por los bienes, por la gracia recibida. ¿Cómo es usted en los tiempos de alabanza y de adoración? Ahora, obviamente una cosa es en lo público y otra cosa es en lo privado, pero en ambos aspectos nuestro corazón siempre debería tener ese gozo, esa alegría, esa alabanza, ese júbilo. Y le seguía glorificando a Dios. Y mire que esto trajo un impacto también en los demás. Dice, y todo el pueblo, los que se oponían también. Dice, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. O sea, esto trajo un tiempo de júbilo, de alegría. Eso fue una confirmación para la multitud del poder, del amor, de la gracia de Jesucristo. Hermano, y a usted no le da alegría. A mí también, cuando uno a veces se siente, yo a veces me siento y comienzo a pensar, oiga, por fulano orábamos tanto tiempo y ahora mire lo creyente alabando al Dios. Mire cómo se convirtió. Eso a uno le da alegría, ¿no? Cuando uno ve las personas que se están acercando a Cristo, cuando uno ve la obra de Cristo en ellos, uno dice, realmente solo tú, Señor, solo tú traes, solo tú salvas, solo tú traes fe, solo tú cambias vidas, solo tú das nuevo corazón. Las conversiones son como cuando hay un bebé en la casa, ¿no? Eso trae una alegría tremenda. Así las nuevas conversiones, el cambio, la transformación en una vida trae alegría. Dice, cuando vio aquello, el pueblo dio alabanzas a Dios. Yo termino con la última consideración de esa frase, hermano. ¿Será que cuando la gente mira mi vida y mi salvación y mi conversión, dan gracias a Dios? Gracias, Señor, por lo que hiciste en fulano, en sutano. La vida de este hombre, la sanación, la salvación, trajo alabanzas a Dios. Hermanos, que nuestra vida pueda traer gloria y honra a Jesucristo por lo que Él ha hecho. Termino, ahora sí, con unas aplicaciones finales. Este pasaje es rico, ¿no, hermano? ¿Usted había visto ese pasaje así? Cada pasaje de la Escritura tiene tantas cosas. Hermanos, primera aplicación. A pesar del ruido, de las multitudes y de todas las cosas que tal vez vemos contrarias, recuerde que el Señor escucha las oraciones. Llévese eso en el corazón, hermano. Jesús es compasivo. Jesús escucha el clamor del hombre. Jesús no es indiferente a nosotros, ni a ninguno que clame, hermanos. Todo aquel que clame verdaderamente va a escuchar o va a ver la respuesta del Señor. Llévese esa aplicación a su vida. Siempre que clamamos, siempre que oramos, siempre que insistimos creyéndole y pidiendo misericordia, vamos a ser oídos. Segunda aplicación, hermanos. Necesitamos aprovechar las oportunidades. ¿Saben por qué, hermanos? Esta era la última vez que Jesús iba a pasar por ahí. Era la última vez que Jesús iba a pasar por ahí. O sea, era la última oportunidad de Bartimeo, hermanos. Posiblemente después hubiera podido escuchar a los apóstoles, la iglesia en Jericó. Bueno, pero era la última vez que Jesús iba a pasar, porque ahí iba a morir, iba a resucitar y ascender y ya. Hermanos, a veces no nos damos cuenta y Jesús está pasando por nuestro camino. Jesús está entrando a nuestra vida con su palabra.
Jesús está pasando por nuestras reuniones, manifestando su gracia. Jesús me está dando oportunidades que no debemos desaprovechar. Donde Bartimeo no hubiera clamado, hermanos, no tendríamos esta historia maravillosa. Así que tal vez hoy, tal vez este tiempo que estamos pasando, tal vez la jornada que estamos viviendo, tal vez esas pruebas que estamos experimentando es el paso de Jesús, trayendo oportunidades a nuestra vida de conocerle, experimentar su gracia, su amor. No desperdiciemos las oportunidades, hermano, porque usted no sabe si va a tener esas mismas oportunidades. La Biblia nos advierte de eso, hermanos. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Hoy usted está aquí, quién sabe en dónde va a estar en 10 años, hermano. ¿Quién sabe? Ninguno de nosotros tiene garantizado muchas cosas, o sea que aprovechemos las oportunidades que Cristo nos da. Aprovechémoslas. Tercera y última aplicación ligada a esto. El hermano J.C. Raiz, él decía: debemos colocarnos en el lugar adecuado. Bartimeo se sentó junto al camino, vio a Jesús y aprovechó. Pero él decía así, J.C. Raiz, hablando de este pasaje: debemos sentarnos también junto al camino y aprovechar las oportunidades. Junto al camino puede ser donde se lee la palabra, donde se predica el evangelio, donde el pueblo de Dios se reúne. Esperar que Cristo otorgue misericordias a nuestro corazón cuando nosotros no acudimos a los medios de gracia que Él ha provisto, sería un menosprecio lo que Él puede hacer. Dice Él: vayamos a la palabra, vayamos a la oración, congreguémonos, dispongámonos en el camino para que Jesús pueda operar grandes cosas entre nosotros. Amén, hermanos. Qué pasaje lindo. Yo creo un pasaje que nos muestra la grandeza y la gloria del evangelio y del poder de Cristo. Que el Señor pueda seguir sanando y salvando, dando vista a aquellos ciegos y salvando a aquellos que están en una condición miserable. Vamos a orar, mis hermanos, para dar el tiempo de la mutualidad en torno a la palabra del Señor.